Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espellán Anita y hoy Agenda Nacional, que se transmite de lunes a viernes de 1 a 1:30 por Teleimpacto, Canal 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Aster. Les trae una edición especial. En esta oportunidad vamos a cubrir el tema del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y los Estados Unidos, en el cual se ha involucrado República Dominicana en una negociación que tuvo efecto en el gobierno del presidente Hipólito Mejía y que llevó adelante una comisión encabezada la secretaria de Industria y Comercio de ese gobierno, la señora Sonia Guzmán de Hernández. El desastre de esa negociación y los resultados previsibles de la aplicación de los términos de esa negociación y de ese tratado amenaza con extinguir una parte del aparato productivo nacional, sobre todo el agropecuario. Vamos entonces a leer lo que nosotros hemos percibido como una amenaza cierta a la República y a su propia condición de país independiente y soberano. Le hemos denominado el desde CAFTA la esencia de la dominación, un nuevo orden jurídico corporativo. Le hemos puesto también una introducción donde decimos: si no defendemos nuestro presente, no habrá futuro del cual no tenemos derecho a disponer porque no nos pertenece. Es de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Comenzamos con una pregunta: ¿es posible matar la libertad a nombre de la libertad? Sí lo es. De eso tratan los acuerdos de libre comercio. La igualdad entre desiguales es más que un espejismo, es una trampa para incautos y o una oportunidad brillante para corruptos. La prensa informa que el Congreso Nacional ha aprobado la legislación que se nos exige para participar en el Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana con los Estados Unidos de América, DR-CAFTA en inglés, aunque la Cámara de Diputados introdujo cambios que obligarán su retorno al Senado. El ingreso al RD-CAFTA es un acto inconstitucional y vergonzoso en su esencia y en su forma. Es inconstitucional en su esencia porque los productos básicos a cargo del aparato productivo nacional, a los cuales se refiere el artículo 3 de nuestra Constitución, exigiendo que el país se pronuncie a favor de toda iniciativa que propenda su defensa, por el contrario, corren graves riesgos de desaparecer a consecuencia de ese acuerdo. La prensa nacional da sobrado testimonio de ello. En su forma, es inconstitucional y vergonzoso por ser la primera vez que funcionarios del gobierno dominicano han gestionado y sujetado de manera pública la soberanía del país sobre sus leyes a la opinión del gobierno de los Estados Unidos, que desde luego no hace lo propio con la República Dominicana. Se viola así otro precepto del citado artículo 3, que prohíbe a sus poderes públicos realizar o permitir toda intervención directa o indirecta o injerencia en los asuntos internos o externos del país que atente contra la personalidad e integridad del Estado dominicano. Luego, el acuerdo de R-CAFTA, pensado y enunciado en inglés, viola la Constitución, como es también inconstitucional la presencia dominicana en el Parlamento Centroamericano o Parlacén. Soberanía y Estado de Derecho. Pero el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia, en función de guardián de nuestro Estado de Derecho, deben detener este curso inaceptable de liquidación de la soberanía de la República. Lo impone la preservación del derecho de los dominicanos a la patria que nos legaron Duarte, los trinitarios, los restauradores y todos los luchadores por su libertad. Lo exige el interés nacional,
También la preservación del orden democrático y del Estado de Derecho y la defensa del presente y del futuro del pueblo dominicano. Para aquellos a quienes solo importa la opinión que viene del norte, les invitamos a percatarse del cambio que se expresa en los Estados Unidos de América a partir de la apabullante derrota infligida por el pueblo norteamericano al gobierno del presidente George W. Bush y su política de agresión mundial vinculada a intereses privados, que plantea un giro radical de su política económica, más proteccionista de su mercado y sus empleos, menos proclive a los acuerdos comerciales de libre comercio y de divorcio de los negocios internacionales de sus empresarios. La conjura de las corporaciones transnacionales. En días pasados tuvimos oportunidad de leer un análisis del cuadro mundial presente, el cual juzga certeramente la globalización neoliberal al considerarla una reedición de la colonización de América. Pero el fin de la historia de Francis Fukuyama, al cual hace referencia, no es un autor más a quien se le ocurrió exaltar el triunfo definitivo de la economía capitalista occidental en un esfuerzo por ocultar que en realidad la historia ahora comienza. El autor es miembro distinguido de la tropa intelectual del Council on Foreign Relations, CFR, cúpula de la plutocracia norteamericana organizada y parte principal de la mundial, que lleva décadas atentando contra la condición y calidad de vida de pueblos de todo el planeta, en cuyas economías ha entrado para plasmar sus objetivos de dominación económica, que no son los de los Estados Unidos, y lo son cada vez menos porque las políticas de este poderoso grupo económico han terminado atentando también contra el sistema de vida norteamericano y su clase media. Ahí llamamos a una nota que invitamos a ver los reportajes que hace en CNN el analista Lou Dobbs sobre lo que él llama la guerra a la clase media de los Estados Unidos. El documento citado plantea un análisis de la dominación mundial de las economías de los países periféricos de menor desarrollo, dotados de cuantiosas y apetecibles riquezas inexplotadas, como es el caso dominicano, pero se queda corto al proponer que es una política liderada por Estados Unidos como nación. La globalización neoliberal la encabezan corporaciones multinacionales de capitales de origen diverso, esencialmente norteamericanos, emigrados de sus economías. Y operan transnacionalmente, que quiere decir pasando por encima de las fronteras nacionales, con sede en paraísos fiscales, donde sus enormes ganancias no pagan impuestos. Muchos capitales de Estados Unidos se han constituido en empresas en Canadá para operar en el mundo con bandera neutral, sobre todo las mineras como Barrick y Falconbridge. Pero el mejor ejemplo de ello es el caso de Verizon, que hay que decirlo en inglés, a propósito de la concertada venta de su subsidiaria telefónica en el país a intereses mexicanos y su negativa a pagar los impuestos correspondientes. El gobierno de Canadá y su representación diplomática se han pronunciado cautamente, pero un grupo de congresistas norteamericanos casi pisaron la raya de una ofensa nacional defendiendo el derecho de Verizon de incumplir con las leyes fiscales dominicanas. Estas corporaciones suelen evadir el pago de impuestos en el país de origen del capital y también en aquel en que operan, rehuyendo funciones sociales esenciales del capital como la generación de empleos para redistribuir la riqueza. Incluso, gerentes de estas transnacionales han renunciado a su ciudadanía norteamericana para evadir sus impuestos personales. Es la creación de un nuevo orden que asume el derecho a explotar la riqueza planetaria, desplazando de su control a pueblos y gobiernos de sus respectivos países sometidos a la dominación corporativa. Sobre eso hay abundante
obras de consulta que hablan de la organización de ese gobierno corporativo mundial. Retroalimentando la pobreza. El modelo de dominación opera contra el pueblo de los Estados Unidos porque la economía de servicios, instrumentos para evadir pagar el salario mínimo federal, exporta hacia la periferia empobrecida del mundo, incluyendo República Dominicana, los procesos intensivos de mano de obra que no pueden ser mecanizados y ahora denominado outsourcing, para suplantar a nuestros países en su ventaja comparativa de sus salarios de miseria, contra los cuales las empresas que operaban en el territorio continental de Estados Unidos no podían competir. Me explico. Cuando un mismo producto entra al mercado de Estados Unidos hecho en nuestros países, con la mano de obra miseriosa, que es el resultado de nuestras economías restringidas, los productos similares en Estados Unidos, pagados con el salario federal de Estados Unidos, no pueden competir con nuestros productos. Entonces, por eso, el sistema de Estados Unidos tiene un mecanismo paralelo con el arancel que se llama el sistema de cuotas. Entonces, para proteger a sus productos que no pueden competir, la economía de Estados Unidos está protegida, pero nos vienen a predicar la apertura, y por eso nosotros decimos, no es posible que nos suene una campana para una cosa y nos suene otra para otra cosa. Entonces, las cuotas evitan que los productos norteamericanos que no pueden competir tengan que competir con los nuestros. Entonces, ¿qué inventaron? Vamos a sacar esas fases intensivas de mano de obra de Estados Unidos hacia los países como nosotros, para que usen la misma mano de obra miseriosa que los productos nuestros, es decir, que perdamos la ventaja comparativa que teníamos. Entonces ellos vienen aquí, pagan la mano de obra, nos hacen devaluar más la moneda, con lo cual todavía se les abarata más en dólares lo que ellos están invirtiendo en el país para pagar a nuestros obreros. Pero cuando esa mercancía retorna a los Estados Unidos, no baja de precio. Entonces nos han quitado la ventaja que teníamos para adoptarla las empresas norteamericanas, que de hecho sea de paso entonces acumulan ganancias exorbitantes. Por eso viene a confirmar que el modelo no materializa otra cosa que no sea pobreza, porque no viene a contrarrestarla, sino a aprovecharla. También explica las masivas inmigraciones toleradas hasta ahora para proveer mano de obra barata a los procesos productivos que se quedaron en territorio de Estados Unidos. La pobreza sembrada en todas partes por esas empresas transnacionales se ha retroalimentado a los Estados Unidos con el flujo masivo de los pobres hacia la única economía que les ofrece esperanza de inserción. Este funesto paradigma económico no fue idea de los latinoamericanos ni de ningún otro sector empobrecido y expoliado del mundo. Nació en 1982 en Estados Unidos con una ley del Congreso durante el gobierno de Ronald Reagan, y su exportación de capitales y manos de obra ha creado desempleo y reducido el poder adquisitivo de su propio mercado. Con ella nacieron en República Dominicana y en otras partes las zonas francas, las maquilas mexicanas, que empobrecen pagando salarios de miseria acentuados en su población con la devaluación monetaria que afecta a la totalidad de la población, con lo cual nuestros países son liquidados como eventual mercado de consumo. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Recuerda que lo más importante en esta receta es mantener el balance de los ingredientes. Claro que el balance es lo más importante, pero el balance de tu cuenta de ahorro de la Asociación Popular, porque el Cero de Oro te premia con 300,000 pesos quincenales y en enero te multiplica por 10 tus ahorros y hasta te regala un apartamento. Cerito tiene 3 viajes a Disney. ¡Wow! ¡Pero qué rico están esos premios! Deposita y gana en tu Asociación Popular.
Bien, siguiendo con nuestro tema, que es el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos, tenemos aquí ahora la parte que hemos denominado el análisis de la democracia neoliberal. Esta superestructura de poder que impone penalidades a la nación norteamericana opera contra los principios que le sustentan desde que alcanzó independencia política del Reino Británico para caer, como Argentina, bajo el control económico de la banca y capitales foráneos, principalmente británicos. Para implantarlas, se escamotea al pueblo norteamericano su democracia, montándole un teatro electoral en el que solo juegan dos grandes partidos controlados por la plutocracia transnacional a través de su liderazgo, con lo cual sus designios y proyectos tienen continuidad. Este es el modelo de la trampa política América Latina que puso a los brasileños a votar entre dos miembros de Diálogo Interamericano, DI, Fernando Henrique Cardoso y Luis Ignacio Lula da Silva, entidad creada por el Council on Foreign Relations para incursionar en la política hemisférica en defensa de sus intereses y poniendo gobiernos proclives e inclinados a satisfacer todos sus planteamientos. Y a los dominicanos nos puso por años entre el PRCC y el PRD, cuyo líder fue por mucho tiempo el único dominicano miembro de Diálogo Interamericano. Y ahora muestra un gobierno, el actual, que confronta a la oposición del Consejo Nacional de la Empresa Privada, siendo sus respectivos presidentes, el presidente de la República y el presidente de la CONEP, los dos únicos dominicanos miembros de Diálogo Interamericano. Fíjense cómo el modelo de Estados Unidos de tener dos partidos que en su cúpula, no estoy hablando de su militancia, pero sus dirigentes están comprometidos arriba con la plutocracia. Y han puesto presidentes demócratas y republicanos, que están todos en la lista del Council on Foreign Relations que nosotros tenemos a nuestra disposición y a disposición de ustedes. El predominio de la plutocracia sobre la dirección de los dos grandes partidos de Estados Unidos se mostró en el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, ALCAN, que se citó por primera vez en 1979, pasó por presidentes republicanos y demócratas y congresos de unos y otros, y fue negociado clandestinamente con cúpulas políticas y económicas del Canadá en 1989, con Brian Mulroney, que es el primer ministro de las provincias de habla inglesa, ¿no? Y en México con Carlos Salinas de Gortari en 1992. Lo envió al Congreso George Bush padre, republicano, quien perdió las elecciones de ese año, e impuso su aprobación Bill Clinton, demócrata, quien la ganó, en una votación congresional memorable que amenazó con dividir a ambos partidos. O sea, hubo una parte de los miembros del Congreso que eran demócratas que votó a favor, siendo el proyecto republicano, porque se lo estaba indicando el presidente Clinton que votara a favor, y otra parte se resistió y dijo que no iban a votar por eso. Y recuerdo un representante que al ir a votar su voto negativo, digo al pueblo norteamericano que observe lo que sucede hoy para que se dé cuenta que ambos partidos son iguales, y echó su voto negativo. Del lado republicano pasó exactamente lo mismo. Una parte de los republicanos, como es natural, votó a favor porque ese era su proyecto, y otra parte de los republicanos votó en contra. Lo que significa que a la hora de nones se impone las convicciones íntimas de cada cual. Así debe funcionar un Congreso. Pero esa es una situación que desde luego se dio y dio paso, es decir, ganó a la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Y por eso el Tratado de Libre Comercio
adquirió su estatus definitivo, aunque ha culminado, como todos ustedes saben, con una situación frustratoria de la cual vamos a hablar más adelante. Tenemos entonces otra parte que hemos denominado escudriñando la economía de servicios. No obstante que la estadística económica registra engañosamente que el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte beneficia a todos, en realidad es malo para todos. Para los mexicanos, que ponen una mano de obra cada vez más miseriosa como valor agregado, ensamblando insumos traídos de Estados Unidos para reexportarlo a ese mercado, es malo para los norteamericanos porque estos se venden en Estados Unidos sin rebajar su diferencia con el salario mínimo federal, mientras les despoja de empleos y de poder adquisitivo, y es malo para los canadienses por la misma razón que a los mexicanos, aunque en menor grado. Pero a las transnacionales, las que inventaron el modelo, les va muy bien. Asignaron a Estados Unidos la función de gran mercado de consumo, aunque le estén restando poder de compra, ¿verdad?, en la medida en que le están sacando empleos hacia afuera. Y a países en desarrollo como el nuestro, el rol de proveer mano de obra misteriosa. Después de 12 años de vigencia previa informal y 14 años de haberse firmado, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte ha hecho a los mexicanos más pobres y a los norteamericanos también. Su fracaso en su fase actual los retrata la construcción de un muro doble de 1.100 kilómetros a todo lo largo de la frontera México-norteamericana, recién aprobado por el Congreso y promulgado por el presidente Bush hijo. El nuevo orden jurídico corporativo. Por eso, por esto que estamos diciendo del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, es malo también el DR-CAFTA, que significa el Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos, que va rumbo a su aprobación congresional a pesar de la sensata opinión negativa del jefe de la Comisión Negociadora de Acuerdos Comerciales del presente gobierno, que es el doctor Julio Ortega Tous. Pero su verdadera esencia conspirativa la acaba de resumir paladinamente el actual embajador dominicano en Washington, que es el doctor Flavio Darío Espinal, hijo, al referirse al mismo, diciendo que dará un marco legal no sujeto a vaivenes de la política. Oigan bien, esa afirmación, que ha pasado bajo la puerta a mucha gente, coincide un 100% con la evaluación que en 1992 hizo la Brookings Institution de Washington sobre el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, ya firmado con Canadá y pendiente de firmar con México. La introducción del informe de la Brookings señaló lo siguiente: para México, el acuerdo es la culminación de un dramático cambio de una política previa que enfatizaba la sustitución de importaciones. Oigan bien ese término. Y regulaba estrictamente los lazos comerciales con otros países. Desde mediados de los 80, México ha seguido una política de liberalización económica, reduciendo drásticamente las restricciones al comercio, igual que lo hemos estado haciendo nosotros, reduciendo los subsidios domésticos y expandiendo el rol de los mercados privados. En el caso dominicano no hemos reducido los subsidios porque eso va hacia las empresas extranjeras. Y entonces los primeros abogados de esas empresas extranjeras para que nos sigamos endeudando son los organismos internacionales, para que sigamos dando subsidios que va a pagar a esas empresas donde muchos de esos funcionarios tienen metida la mano. Y expandiendo el rol de los mercados privados. Ese es el caso de la entrega aquí del servicio de electricidad Unión Fenosa, ¿no? Se recuperó en parte. En ese respecto, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte es solo un reconocimiento formal de cambios que ya han tenido lugar. Es decir, todo lo que se había hecho durante 12 años estaba ahí.
¿Y qué querían ellos con el acuerdo? Oigan esto. El acuerdo es muy importante, sin embargo, porque institucionaliza los cambios de política y les confiere un grado de permanencia que es crítico en atraer el capital extranjero y tecnología necesaria para el crecimiento futuro. Eso es exactamente lo que ha dicho ahora el embajador dominicano respecto del DR Castor o RD Castor. Será más difícil para futuros gobiernos mexicanos revertir el presente curso y retornar a México al aislacionismo económico. El acuerdo se ve también como una forma de proteger a México en el futuro respecto de lo que considera una política comercial altamente caprichosa de Estados Unidos. Esa política de sustitución de importaciones que la Brookings Institution cita como desplazar en México fue la sustentación de todo el desarrollo industrial nacional de América Latina y ha sido desplazada y suplantada también en República Dominicana y Centroamérica por la de economía de servicios, o sea, la de zona franca, calificada apropiadamente como la de pauperización del crecimiento. Ambos, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte y el de Centroamérica, tienen en común que se sustentan en ella, en la economía de servicios, y este último acuerdo debe entenderse como el intento de extender las fronteras económicas del Acuerdo de Libre Comercio del Norte, de América del Norte, hacia el sur, y prolongar en Estados Unidos la vigencia de la política de outsourcing de empleos que lo sustenta, cuestionada por los norteamericanos en la última votación, que ya entendieron su esencia negativa a su propio bienestar. Vamos a terminar por el día de hoy. Volveremos el día de mañana a continuar con este trabajo analítico sobre el Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica. Les habló Leopoldo Payatanita. Hasta luego.